Productores Argentinos Integrados, Sociedad Anónima, escribe hace 40 años un fragmento de la historia regional, la de este territorio sentido, tantas veces conquistado por nuestros ancestros, inmigrantes y criollos, que se atrevieron a esta tierra mágica y fecunda, la Patagonia. Su historia nos propone un viaje, aventurarnos, transitar el pasado para comprender el presente. Un camino virtuoso, el que hilvana la gesta de los pioneros con esta empresa exitosa, cuyo germen fue una pequeña red de confianza que comprendió que una crisis era una oportunidad. Una aventura colectiva, una parte del entramado que constituye la historia de la fruticultura regional, la que reinventaron. Del 8 de noviembre de 1974 data este primer documento, un libro de asambleas firmado por 4 socios, productores y empacadores, momento que exigió ese instante de audacia para atreverse a lo nuevo. Se unieron para conformar un grupo de carga. Del primer grupo, solo Fruempac continuó hasta el presente. Este grupo de voluntades formó uno de los grupos económicos más importantes del Valle, porque no solamente comercializa, sino que ha sido rector en muchas de las políticas que en su momento primaron en el Valle. Faustino Mazuco es designado presidente. En 1979 la empresa se radica con 12 socios. Habían heredado la tierra o el saber, es decir, la experiencia de la primera generación de productores locales, pero querían su propio relato épico. Tenían una certeza: para sobrevivir, sabían que tenían que transmutar. Tal cual enseña la historia, somos permanencia y cambio. Y este grupo fue tributario de un ingrediente crucial, el del espíritu de los pioneros, que supo ayornar a su tiempo. Se asocia Primera Cooperativa Frutícola de General Roca. Alberto Barda la representa como director. Para mí, PAI fue una agrupación que integramos y fue prácticamente la solución comercial de nuestra cooperativa. Se asocia Maresva. PAI tuvo un gran éxito, y su éxito radicó en un grupo de empresarios le dio la posibilidad a 2 o 3 personas que desarrollaran con mucha audacia, con mucho coraje, con mucho trabajo y mucha responsabilidad la tarea que se necesitaba realizar para conseguir el objetivo. En el momento en que PAI se inicia, hay que tener en cuenta que en el Valle no existía ni la comunicación, no había computadoras, a tal punto que las primeras liquidaciones de PAI se hacían a lápiz y papel. Era muy difícil la comunicación, pero aún así se ha llegado a conseguir y conquistar los mercados que en aquel momento eran imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Una antigua firma comercial comienza su crecimiento en la producción frutícola. Agroroca pasa a formar parte del grupo, Lustig controlando clasificación. Es un grupo de productores con sus galpones de empaque que han hecho una perfecta combinación con un grupo de gente que trabaja dentro de la empresa, que ha sabido llevar en conjunto el trabajo de poder exportar y ordenar todo lo que es la logística del empaque, desde la producción hasta la venta en el consumidor, en lo posible casi final, porque tratamos de estar en todas las cadenas de supermercados, hecha de una forma lo más eficiente posible. Integra el grupo Flor del Valle. Luis Ibáñez Aznar asume la presidencia
y marca el inicio de la reactivación de grupo. Se asocia Fagro. Eduardo Genud es representante en el directorio. Era el que unía a un grupo de personas dedicados a la fruticultura y compartíamos la idea de que el camino era la integración. Integra la sociedad Fruticultores Unidos de Centenario. Aldo González integra el directorio. Era necesario para nosotros para canalizar todas las exportaciones, toda nuestra fruta hacia el hemisferio norte, a través de este mecanismo que hoy por hoy está muy bien organizado y tiene una logística excelente y nos garantiza la colocación de los productos en el hemisferio norte. Tan problemático porque para ir a tantos países y con tantos clientes no se puede improvisar y menos en estas circunstancias. Es también socio Cooperativa La Flor. Don Salvador Scollo, controlando la mesa de clasificación. Bueno, yo vengo de una cooperativa, ¿no es cierto? Creo en el cooperativismo y lo veo a PAI, no voy a decir que es una cooperativa, pero lo veo muy parecido a lo que nosotros, como trabajamos en Cooperativa La Flor, donde las ventas, digamos en definitiva las ventas de la fruta, se reparte, digamos, los precios de cada cajón obtenido, se reparte sacando los gastos de PAI en forma proporcional para cada firma, ¿no es cierto? Entonces yo lo veo como que es una institución que es muy importante y creo que es ejemplo en el Valle de cómo tendría que ser la exportación de frutas, digamos, hacia ultramar o los distintos mercados. Ricardo del Mónaco asume la gerencia en la antigua casona ubicada en la calle San Martín de Roca. Lo más difícil fue unificar bajo una marca. De todas formas, se pudo hacer con mucho trabajo de los técnicos, mucho trabajo de todos nosotros, pero bueno, logramos en un año dar vuelta a la posición de las exportaciones del Valle, porque el primer año PAI fue el primer exportador. El primer año, estoy hablando del año 79, que es donde se reflota PAI y exportamos como PAI, como productores argentinos integrados. Esta historia también tiene como protagonista a un barco, que en sí mismo es una metáfora de esta aventura que implica producir materias primas en un país periférico como Argentina. Una empresa, como un barco, que atraviesa tempestades y momentos de calma, que nos obliga a capear los temporales y aprovechar las aguas serenas. Puerto Madryn, piloto aviador de Castro, del Mónaco, Roberto Garrido, Raúl Boadás, Carlos Barresi. Y el barco zarpó, con una carga completa de frutas y de sueños. Mirta Garrido, Roberto Garrido, Leonardo Lustig, visita de KF Suecia, Peter Hogarth, asesor en fletes, y Adolfo Reimers, representante de PAI en el continente. Había que independizarse de intereses que monopolizaban el transporte para el comercio de ultramar y así llegar primero donde pocos se atrevían a ir. Ese era el reto inicial. El segundo, poder recrear esa empatía básica que nos había unido con nuevos compradores. Secretaria, Francisco Bendiner, Roland Matz de la firma Saba, Carlos Barresi. Se consiguen los barcos apropiados para llegar con su fruta al duro invierno de los países nórdicos. Casco y proa de acero para poder atravesar la imponente frontera de hielo del Mar del Norte. Roca, calle Artigas, casa de la familia Lustig. Entre otros, Susana Lustig, señor Andersson de Ica Hakon, Suecia, Cristina Barresi, señora de Mazuco, Roberto Garrido. Llegar a los países nórdicos fue conquistar el mundo. La jugada fue exitosa y permitió acumular experiencias y a partir de allí el grupo PAI comenzó a escribir su propia página en la historia valletana. Con Carlos Anton Darbeck, importador de Alemania.
Entre los primeros clientes de Europa estaban las firmas Olf Kopke, Port y Gustav Bay. 1981, el peor año que se recuerde, tambaleó la economía valletana. Implicó para el grupo una fuerte voluntad y coraje para seguir trabajando juntos. De la firma Bama Noruega, Enrique Baiset y Mario con Marta del Mónaco. Bama fue uno de los primeros clientes de Escandinavia, que aún sigue siéndolo. Enrique Baiset siempre alentó la empresa. Grupo NAF, organizador de compra de fruta para cooperativas de Escandinavia. Los primeros clientes de Escandinavia no solo alentaron y apoyaron la creación de PAI, sino que han perdurado hasta el presente. Creer en el grupo fue el sino de nuestra fortaleza. David Philpotts y Sven Christensen del grupo NAF siguen siendo clientes a través de su continuadora, Cooperativa Trading. Se forjó un camino de complementación mediante programas que se establecieron entre productores y cadenas de distribución, y estos ingredientes se replicaron con compradores de otros destinos. Esta relación sólida y permanente fue el pilar en la continuidad del grupo. Un grupo de jóvenes profesionales se suman a los equipos de trabajo, como Alfredo Palmieri, quien organiza el departamento técnico. Continúa Sergio Riskin. Como modelo de organización de los productores, ha tenido un grado de incidencia en mi vida profesional muy alto. Yo siempre pensé que, y eso lo traduje en los documentos que pude escribir a lo largo de mi vida profesional, que el modelo de organización de la oferta frutícola en la región debería canalizarse a través de un modelo asociativo con organizaciones en la cual PAI podría considerarse un modelo. Y Eber Tapatá, quien queda al frente del Departamento de Economía. Continúa Jorge Tefs. PAI obviamente es una trama virtuosa dentro del Alto Valle que ha permitido a un grupo de 280 productores asociarse hace ya casi 40 años a partir de una idea obviamente de gente con mucha visión de largo plazo que pensó en este negocio, en este mercado frutícola, digamos, con una visión innovadora, y que básicamente a través de este mecanismo asociativo le ha permitido sobrellevar y sobrevivir en un sector y en una economía el cual ha sobrellevado serias dificultades y hoy llegamos casi a 40 años de vida, digamos, que obviamente no es poco, digamos. Es socio del Grupo La Deliciosa, Sociedad Anónima. Rodolfo Bartuch lidera una etapa de sostenido crecimiento. Se integra Establecimiento Humberto Canales, Sociedad Anónima. Guillermo Barsi es integrante del directorio. Es un ejemplo para transmitir, para repetir y para comentar. Evidentemente fuimos los primeros que hicimos un consorcio de exportaciones de productores genuinos para ir al mundo juntos. Pensar que éramos productores independientes, teníamos nuestras buenas producciones, terminábamos embalando, poniendo en un cajón y entregando nuestras frutas a resignación a los exportadores, y así íbamos al mundo. Un día decidimos juntarnos, decidimos armar toda la cadena y no fue fácil, indudablemente para armonizar éramos 8, 7, 9 caracteres independientes y intereses también que si bien tenían un tronco común, a veces no eran los mismos. Nos llevó un poco de tiempo, pero se fue puliendo y creo que nos unieron mucho las crisis recurrentes que tuvimos en la fruticultura, y me estoy acordando del 80, del 89, del 2000, que creo que fuera peor cuando vendíamos por abajo los costos de producción, hizo que nos uniera el espanto y nos unimos más por el espanto. Pero todo eso fue caminando y fuimos saliendo a flote, armando muy bien toda la sociedad, hasta que terminamos un poco profesionalizando toda la operación y hoy la maneja un grupo humano que es maravilloso.
Roberto Gregory asume la gerencia. Estoy muy feliz de poder participar en este momento para desearles muchas felicidades en este 40 aniversario de PAI. Yo quiero decirles que soy parte de PAI, me siento parte de PAI porque PAI es parte de mi vida. Trabajé 18 años de mi vida en PAI y creo que tengo recuerdos que no me los voy a olvidar nunca. En principio, tengo solo palabras de agradecimiento a PAI y a sus directores y a sus productores y a sus miembros, porque me cobijaron cuando yo era muy joven y me dieron la oportunidad de representarlos y de alguna manera, con el apoyo de los directores, pudimos hacer cosas muy interesantes. Transitamos con solvencia hacia un proceso de integración horizontal. Unificamos marca, homogeneizamos calidades, facilitamos el aprovisionamiento de insumos desde la producción a la comercialización. Cuando todo este circuito estuvo aceitado, avanzamos a la integración vertical, que hizo posible que llegásemos desde el galpón de empaque a los supermercados. Italia se convierte en un destino importante para la pera. El primer cliente, Piero Dal Velo, comenzó un vínculo comercial que llega hasta el presente. Giorgio Salvi, un cliente importante. En 1983, PAI firma un convenio con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que significa el inicio de una nueva etapa de exportaciones de fruta del Valle al país del norte. Poco tiempo después, PAI cede el convenio. Se crea Copexeu, quien se encargará de manejar dicho acuerdo, que implicaba cumplir con protocolos de exportación, que cuentan con controles entomológicos con monitoreo estatal y auditorías de USDA. La firma Williams Kopke se convierte en el primer cliente de Estados Unidos. Con Peter Kopke se inició un camino de complementación mediante programas anuales de carga. Con Frank Matson y el señor Matson padre de Everfresh. Con Joran Kullberg de Everfresh, antes cliente por Saba. Roberto Garrido es nuevo presidente. Supimos juntos que nuestra capacidad innovativa sería en adelante la fuente de nuestra supervivencia. PAI fue el primer exportador en adoptar la caja sudafricana de 15 kilos de pera. Se registró la caja de 18 kilos de pera, envase que ha ido en aumento constante, al que se denominó SEBE, con las iniciales de Sergio Beto. El cajón estándar de pera de 21 kilos que se utilizaba desde el inicio de la fruticultura se redujo a 18 kilos como lo pedían los mercados. Se lo denominó Standard Avis, iniciales de quienes lo diseñaron, Alberto Barda e Italo Sinelli. Fue PAI quien primero incorporó el pallet 1x1,17, que permitió en adelante incrementar la carga por contenedor con algunos envases. Hace 20 años se da un nuevo salto cualitativo al iniciar la exportación de fruta orgánica. Entre los primeros clientes estaba Peter Seeger, de la firma Off, Inglaterra, Volkert Engelsman, de Eosta, Holanda, Luis Acuña, de CF Fresh, de Estados Unidos. Lo acompañan Laura Montenegro, de Argencert, Sociedad Anónima, y Sebastián Garrido, de Ventas Orgánico de PAI. Infoam 98, Mar del Plata, promocionando la producción orgánica. Promotora, Roberto Garrido, Sergio Riskin, Néstor Pereira, Fernanda Silfeni y Roberto Gregory. Las rutas para alcanzar otros países se fueron extendiendo. Un nuevo mercado amplía nuestras fronteras. PAI decide armar una casa en Rusia en sociedad con Ronald Kurbs. Estrategia que le permitirá operar con independencia de los grandes brokers importadores y saltar un eslabón crítico de la cadena de comercialización, lo que trajo aparejado beneficios para nuestra fruta. Raúl Cerebrisky está a cargo del área ventas. La nueva firma es bautizada Argenta. María, de Argenta, visita Chacra, de una productora. De los clientes de Rusia, a veces no se recibieron elogios. Se contaba con activos estratégicos y la firma estaba dispuesta a cambiar paradigmas, sus prácticas y la tecnología. Innovación precedida en una seria inversión en conocimiento. Reconversión productiva, pero también organizativa y tecnológica. Con el asesoramiento de Ernesto Saavedra Opaso, experto de Chile, comienza el primer cambio trascendente en la fruticultura regional. Más adelante, con el aporte de Joan Pijuan, se da la segunda transformación basada en nuevas tecnologías de manejo y nutrición.
Capacitación en post cosecha de carozo a cargo del experto de Chile, Luis Luchinger. Los controles de calidad vinieron de la mano de nuevos mercados y nuevos consumidores, cada vez más exigentes. Nuestra estrategia de mejora continua firmó vínculos con nuestros compradores. Puerto de Drammen, Sergio Riskin, a cargo del control de calidad con Von Rold, de NKL. Ha sido fundamental en la región porque este valle se formó con un modelo basado en pequeños y medianos productores que se fueron uniendo a través de distintas organizaciones, cooperativas u otro tipo de sociedades para poder comercializar y empacar su fruta. Pero fue necesario un paso más. Y así es como hay una organización de segundo grado que permite que los productores del valle, a través de sus organizaciones, puedan participar del comercio ultramar, de la programación de fletes marítimos, de operaciones portuarias, de toda la logística del transporte terrestre. Alejandro Monachesi es responsable del control de calidad. Directores de PAI, invitados a Japón, asistieron para la botadura del buque Argentinian Reefer. Carlos y Cristina Barresi en la celebración. Hamburgo, cadena de supermercados Edeka, anfitriones Per Åke Hertrams y Andreas Hertel. Leonardo Lustig es nuevo presidente. Se llega a países como Grecia, abasteciendo la cadena de supermercados Arbenatidis y al importador Carabelas. Las rutas para alcanzar otros continentes se fueron extendiendo. Se llega a mercados emergentes como Argelia. También se abrieron mercados en el lejano oriente. Mundos nuevos a los que por primera vez este valle enclavado en el norte de la Patagonia llevó su fruta. Así se llegó a India, importante mercado demandante de manzana Red Delicious. Rotterdam, Arie de Jong, de la agencia marítima, cumpliendo un importante rol en la logística de ultramar. Jorge Tefs es nuevo gerente. En 1981 ocurre un hecho trascendente. Se inaugura el puerto de San Antonio Este. El primer barco que parte tras la inauguración es el Candávar, de PAI. Este puerto, el más cercano de nuestras chacras, motivará a PAI a conformar el consorcio San Antonio Este Servicios de Exportación. Se inaugura el primer frigorífico en puerto. En 1990-91, PAI, en sociedad con otras empresas frutícolas y de estivaje, se unen para trabajar como agrupación de colaboración, empresa de servicios portuarios, decisión que permitió profesionalizarla y reducir los costos a la mitad. Entre 1992 y 1997, integra Cerex, Sociedad Anónima, que dará servicio a terceros y atenderá el 90% de la demanda de los usuarios de la terminal portuaria. Actualmente, y tras la privatización del puerto a fines de los 90, la empresa tiene participación accionaria en la terminal portuaria Patagonia Norte. En el año 2007, obtuvo la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Bahía Blanca. Hicimos millones de kilómetros tejiendo nuestra red comercial, pero también capacitándonos para estar en la vanguardia de los conocimientos vinculados a la fruticultura. Actualizaciones permanentes en los eslabones de toda la cadena, como la vinculada a normas de certificación de producción y empaque. Para PAI, la circulación del conocimiento es un insumo crítico del proceso innovativo, tanto como el capital social de los trabajadores, quienes forman parte de un entorno social, económico y productivo en el que han adquirido a lo largo del tiempo, de modo formal e informal, conocimientos sobre la actividad. Siempre pienso que a lo largo del tiempo todos los gobiernos han querido replicar la PAI, ¿no? Todos se preguntaban con los funcionarios que hemos hablado por qué no hay más PAI en la región. Realmente hay alguna organización parecida, pero no hay ninguna similar. No se ha podido crear ninguna similar. Y esto demuestra un poco la complejidad del tema y de la organización. Y por otro lado, la perseverancia y el coraje, la valentía que han tenido los organizadores, los dirigentes y también los empleados en poder mantener la organización. Coronel Suárez, capacitación en planta industrial de Smurfit Kappa.
reunión de técnicos de producción, actualización en temas de empaque, salidas a campo compartiendo experiencias. Lo más imprescindible es que las nuevas generaciones que hoy toman la conducción de PAI mantengan el espíritu ese del coraje y la necesidad de estar presente, innovando y estar permanente presente y atento a los cambios que se presentan. Y realmente, en el caso personal, es prácticamente misión cumplida. Hoy prácticamente hay que ver que los jóvenes tienen que tener mayor participación. Por suerte hay jóvenes, hay descendientes, están ocupados y preocupados e interesados en que el PAI continúe. Así que yo no tengo ninguna duda de que el PAI va a seguir creciendo, que va a seguir siendo un modelo a imitar en el Valle. Felicidades para todos los integrantes de PAI. Hay muchos que no están, hay muchas empresas que tampoco están, hay muchos amigos que no están, pero todos han dejado su grano de arena para que PAI fuera lo que es hoy. Para las nuevas generaciones que se arrimen y tengan participación y confianza en un organismo, en este organismo que es tan importante para el productor agrupado. Año 2004 se inaugura la nueva oficina en General Roca. La actividad, ligada a la producción intensiva, cuenta con una gran cantidad de personas que diariamente aportan su esfuerzo, conocimiento y talentos a este emprendimiento. Cada uno tiene un rol específico. Ellos, los colaboradores de PAI, son parte de esta gran historia. Hemos latido al unísono para dar vida a este presente. El mejor asador. Un chef de alto nivel. Unión de voluntades productivas con el lema de la calidad se mantuvieron intactas en estas 4 décadas de cambios radicales en nuestro continente y en el mundo. Pudimos tomar la posta de los pioneros. Hicimos más de lo que imaginábamos. Aprendimos de nuestros errores, corrimos riesgos. Decidimos quedarnos a producir en el Alto Valle porque lo hacemos muy bien, porque este es nuestro lugar en el mundo. Dimos lo mejor de nosotros. Multiplicamos socios y amigos. Podemos celebrar mientras damos paso con alegría a la nueva generación de sueños, la de nuestros hijos.